Carlos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Escudero. Inicialmente había titulado la ponencia Lo político de la verdad en Arendt, pero al darme la tarea de escribirla me di cuenta que primero hay que atender la mentira en Arendt, una distinción bien fundamental que ella hace entre la mentira tradicional y la mentira moderna. Empiezo así. Nunca hemos tenido acceso a tanta información como hoy día. Basta meter la mano en el bolsillo, sacar el aparato y pasar horas leyendo esta o aquella página en Wikipedia. Con casi la misma seguridad podemos decir que la verdad nunca ha sido cuestionada con tanto fervor desde tantos frentes. La tremenda injerencia política que en años recientes han logrado las campañas de noticias falsas en países alrededor del mundo parece dar prueba de ello. Más allá de un acontecimiento aislado, el llamado fake news parece formar parte de un fenómeno cibernético más amplio, caracterizado por la desintegración de la verdad como criterio epistemológico y político. En el 2016, el diccionario Oxford seleccionó el sustantivo posverdad como palabra del año, dándole así un nombre al fenómeno. Al justificar la selección, los editores del diccionario indicaron que aunque el término fue originalmente acuñado hace poco más de una década junto al sustantivo post-truth politics, el uso de estos incrementó exponencialmente durante el Brexit y las elecciones presidenciales norteamericanas en el 2016. Desde entonces se han llevado a cabo innumerables iniciativas para atender y entender el asunto. Uno de estos esfuerzos lo realizó un grupo de investigadores de MIT, quienes se dieron la tarea de estudiar los hábitos de comunicación entre los usuarios de la plataforma social Twitter. Tras recopilar y analizar cientos de millones de tweets emitidos durante los meses que precedieron las elecciones presidenciales norteamericanas, estos investigadores constataron cómo los usuarios afiliados a determinado candidato compartían la misma información entre sí, mientras que apenas, por no decir nunca, interactuaron con el contenido que los usuarios afiliados a los demás candidatos diseminaron en sus perfiles. Esta tendencia de los usuarios de plataformas sociales a transitar segmentos del ciberespacio que reafirman sus creencias y posturas políticas persistentes se bautizó como el echo chamber fenómeno. Sin embargo, la responsabilidad por este ensimismamiento cibernético, por llamarlo de alguna manera, no cae enteramente sobre los hombros de los usuarios, puesto que las plataformas sociales operan a base de algoritmos que determinan la información que aparecerá en los perfiles de sus usuarios de acuerdo a la información con la que estos hayan tenido contacto previamente. Ahora bien, independiente a este y demás intentos por arrojar luz sobre la posverdad, preguntas cruciales como qué precisamente está en juego cuando hablamos de la desintegración de la verdad política, de qué verdad estamos hablando y cuál es la naturaleza de una política que prescinde de ella, persisten sin ser atendidas. A primera vista, estas preguntas parecen un tanto ingenuas. Después de todo, como nos recuerda Hannah Arendt en su artículo aptamente titulado Lying in Politics, la verdad y la política nunca han estado en buenos términos. Desde esta perspectiva, el fenómeno de la posverdad, a pesar de la tremenda inquietud que ha suscitado entre los medios tradicionales y los expertos políticos, no es más que el último y más reciente episodio del viejo antagonismo entre la verdad y la política. En torno a las profundas raíces históricas de este antagonismo, Arendt nos dice, y cito, "Truthfulness has never been counted among the political virtues. Whoever reflects on these matters can only be surprised by how little attention has been paid in our tradition of philosophical and political thought to their significance, on the one hand for the nature of action, and on the other for the nature of our ability to deny in thought and word whatever might be the case." Surge entonces la pregunta en torno a por qué, a lo largo de la historia, la mentira nunca ha sido considerada como un problema político auténtico. Para Arendt, la contestación es doble. Por un lado, esto se debe a la marginalidad de la mentira como un fenómeno, y por el otro, e íntimamente relacionado a lo anterior, a cómo desde Platón hasta el presente los filósofos y teóricos políticos han reconocido la utilidad estratégica del secreto y el engaño en la esfera política. No es hasta el surgimiento de la mentira organizada, que Arendt data a principios del siglo XX, que finalmente la mentira se torna en un problema político de primer orden. La mentira tradicional, como le llama Arendt a la mentira premoderna, cuenta con dos características sustanciales: el engaño sobre asuntos particulares
y su utilidad estratégica. En suma, para Arendt, esta modalidad de la mentira consiste en la disimulación o la simulación de información diplomática con el propósito estratégico de engañar a un adversario político. Estas dos características, nos dice Arendt, y cito, restricted the injury inflicted upon truth to such an extent that to us, in retrospect, it may appear almost harmless. Ahora bien, en contradicción con su antecesora, la mentira moderna trata sobre asuntos ampliamente conocidos por todos, es decir, no hace uso del secreto. Además, no solo busca engañar al otro, sino que, como veremos, quien confabula la mentira moderna en el camino termina engañándose a sí mismo. Sin embargo, la diferencia de mayor envergadura entre estas dos modalidades, Arendt la sitúa en la pretensión de la mentira moderna por abarcar la realidad en su totalidad. Esta diferencia estriba en que, mientras la mentira tradicional concierne asuntos particulares, perforando, por así decirlo, un hueco en la fábrica de la realidad, la mentira moderna pretende reemplazarla de lleno. Es precisamente en esta ambición por sustituir la realidad que Arendt atisba el riesgo político que entraña la mentira moderna. Y cito, "If the modern political lies are so big that they require a complete rearrangement of the whole factual texture, the making of another reality, as it were, into which they will fit without a seam, crack, or fissure, exactly as the facts fitted into their own original context, what prevents these new stories, images, and non-facts from becoming an adequate substitute for reality and factuality?" Por lo tanto, lo que está en juego en la mentira organizada no es esta o aquella mentira particular, sino la realidad misma. Ahora bien, como sabemos, Arendt es extremadamente cautelosa con el lenguaje, y su uso de la palabra realidad en este contexto no es una excepción. Lejos de ceñirse a una noción ingenua de la palabra, lo real en Arendt figura como un concepto crítico, que subyace e informa el resto de su pensamiento político. En su ensayo Recovering the Sensus Communis, Arendt's Phenomenology of Political Affects, la estudiosa de Arendt, Peg Birmingham, argumenta que la teoría de acción arendtiana se sostiene sobre un sentido fenomenológico de la realidad, pues para Birmingham, más allá de una simple reivindicación de la capacidad del ser humano de dar comienzo a algo nuevo junto a otros y otras, el concepto de acción puede ser concebido como un esfuerzo por rescatar un sentido corpóreo, sensorial y afectivo de la realidad. Tras citar la sección de la condición humana titulada The Public Realm, The Common, Birmingham plantea que el aparecer entre otros en un espacio común no es solo la condición de posibilidad de la acción política, sino también la condición en la que descansa la realidad del individuo y del mundo que le rodea. Esto no tanto porque sin el otro el individuo no podrá culminar aquello que propone comenzar en acción, sino porque es entre otros que el quién, who, en oposición a qué, what, el individuo es, se devela como algo que puede ser presenciado en toda su singularidad. Ahora bien, quien es el individuo se revela en la acción, es decir, la acción no es la expresión de la idea que el individuo tiene de sí, ni tampoco corresponde a la manifestación de una esencia que subyace y antecede su aparecer entre otros. Birmingham nos dice al respecto, y cito, "Moreover, this urge to self-display cannot be understood in terms of something inner wanting to express itself. The self is given in its appearance, in its self-display." Y sigue un poco más adelante. Arendt argues that the self makes its appearance on the surface, in its sentient, embodied relation with the world. Este espacio de encuentro, sin embargo, no siempre existe, y allí donde no existe, se pone en riesgo el sentido de mundo y realidad, nos dice Arendt. To be deprived of it, the space of appearance, means to be deprived of reality, which humanly and politically speaking is the same as appearance. To men, the reality of the world is guaranteed by the presence of others, by it appearing to all. No obstante, el espacio del aparecer, el espacio público, no depende para su existencia del poder político instituido, puesto que emerge donde sea que una pluralidad de seres humanos estén juntos en acción y palabra. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el sentido de la acción arendtiana no reside en llevar a cabo determinada tarea,
puesto que para Arendt la acción es un asunto en última instancia precario y azaroso, que rara vez culmina y realiza lo que pretende desde su inicio, sino que su sentido reside más bien en el develar la realidad del mundo y la singularidad de aquellos y aquellas que en él aparecen y actúan. Es precisamente esta realidad compuesta de una pluralidad de seres humanos que actúan y padecen, aparecen y desaparecen, perciben y son percibidos, que la mentira organizada intenta desplazar y sustituir. En lo que sigue exploraremos el fenómeno de la mentira moderna y su peculiar intento por reemplazar la realidad, asunto trabajado por Arendt en su monumental obra Los orígenes del totalitarismo y posteriormente en el artículo La mentira en la política, reflexiones sobre los Pentagon Papers. En el capítulo 13 de Los orígenes del totalitarismo, titulado Ideology and Terror, a Novel Form of Government, Arendt argumenta que la instrumentalización política de la ideología, fenómeno que diferencia a los regímenes totalitarios de la tiranía, la dictadura y demás formas autoritarias de gobierno, surgió de la mano de una enajenación de las masas de la experiencia de la realidad. Arendt sostiene que la ideología es una especie de pseudo-teoría que busca desarrollar una premisa histórica de manera científica, ya sea esta premisa económica o clasista, como en el caso del marxismo, o biológica, como en el caso del darwinismo y su apropiación racista por el partido nazi. An ideology, cito Arendt, is quite literally what its name indicates. It's the logic of an idea. The subject matter is history, to which an idea is applied. The result of this application is not a body of statements about something that is, but the unfolding of a process which is in constant change. Ahora bien, es necesario recalcar que para Arendt las ideologías no son totalitarias en sí mismas, sino que más bien contienen elementos totalitarios que únicamente se manifiestan como resultado de su implementación política. Arendt señala tres de estos elementos. El primero reside en cómo a partir del hallazgo de un axioma histórico, las ideologías pretenden explicar el pasado, reunir cuentas del presente y calcular el futuro. Íntimamente relacionado a esta pretensión explicativa, el segundo elemento totalitario de la ideología, y quizás el más relevante para nuestro propósito, es su independencia de toda experiencia vivida que contradiga sus enunciados y conclusiones. Entonces, nos dice Arendt, ideological thinking becomes emancipated from the reality that we perceive with our five senses, and insists on a truer reality behind all perceptible things, dominating them from this place of concealment and requiring a sixth sense that enable us to become aware of it. Ese es el sentido común para mí, ese sexto sentido. Es decir, una vez la premisa es llevada a sus últimas consecuencias, la ideología se sitúa más allá de toda refutación que pueda surgir de la experiencia, instaurándose de esta manera como la última palabra sobre la realidad. El tercer elemento radica en que, puesto a que las ideologías no tienen el poder para transformar el mundo que pretenden explicar y predecir, necesitan del terror y la violencia para deshacerse o rectificar los aspectos de la realidad que se desvíen de las deducciones lógicas de su premisa. El afán de los ideólogos por elaborar y mantener cadenas lógicas implacables y abarcadoras, capaces de explicar todo lo que ha sido, es y será a expensas de la realidad, hace eco en la sustitución de la realidad por la imagen que Arendt constató en su estudio de los notorios Pentagon Papers. Pues años más tarde, en el artículo La mentira en la política, reflexiones sobre los Pentagon Papers, Arendt regresa sobre el asunto de la mentira moderna, pero esta vez desde el fenómeno de lo que ella denomina como la fabricación de imagen. En este artículo, Arendt atiende la controversia suscitada en ocasión de la divulgación de los llamados Pentagon Papers, un estudio minucioso realizado por 18 expertos en torno a la toma de decisiones efectuadas por el gobierno norteamericano durante la interminable guerra de Vietnam. De su lectura del estudio, Arendt concluye que la serie de decisiones tomadas por los políticos y expertos norteamericanos no iban dirigidas a alcanzar algún propósito estratégico utilitario, y tal y como la desarticulación de los remanentes del bloque soviético o la expansión del imperio norteamericano en Indochina. Pues según las propias expresiones de los líderes y su drástico contraste con la información recopilada por el Pentágono y las agencias secretas como la CIA, Arendt constató que la toma de decisiones tenía como norte la creación y conservación de una imagen que convenciera tanto a la población doméstica como a la internacional de la grandeza y prepotencia de la nación norteamericana.
y cito: "The ultimate aim was neither power nor profit, nor was it even influence in the world in order to serve a particular tangible interest for the sake of which prestige, an image of the greatest power in the world, was needed and purposefully used. The goal was now the image itself, as it is manifest in the very language of the problem solvers." Arendt enfatiza cómo es que los expertos y políticos responsables por la fabricación de la imagen no buscaban simular una realidad, imagen, por querer ocultar secretos, ni por falta de acceso a información fáctica. Todo lo contrario, Arendt señala cómo los expertos contaban con toda la información fáctica necesaria. Eran profesionales íntegros y lo suficientemente aptos como para comprender el complejo entramado histórico, geopolítico y militar que sirvió de escenario durante las 3 décadas que duró la guerra de Vietnam. Según Arendt, lo que en última instancia condujo a la conservación de la imagen sobre toda consideración fáctica fue el afán de los expertos por traducir todo hecho y acontecimiento al lenguaje y a los parámetros objetivos de sus marcos teóricos de expertise. Todo hecho que no se adecuara a los parámetros científicos con que contaban los expertos, o sea, a las ecuaciones matemáticas y porcentuales que validaban sus respectivas hipótesis y teorías, fueron descartados como insignificantes. A su vez, Arendt señala que este distanciamiento de la realidad logró consumarse gracias al ensimismamiento de los expertos y tomadores de decisiones en sus respectivas comunidades profesionales. Ensimismamiento que, dicho sea de paso, se efectuó tanto en el plano social, ya que formaban parte de enclaves o think tanks, donde convivían en relativa proximidad, como en el plano teórico, ya que compartían las mismas suposiciones teóricas y metodologías científicas. Como consecuencia, los fabricadores de imágenes habitaban un mismo ecosistema social y teórico, lo que devino en el autoengaño y la ruptura con toda experiencia de la realidad. Una vez más vemos cómo la experiencia de la realidad es sustituida por un esquema idealizado, caracterizado por su tremenda capacidad explicativa. Cito a Arendt: "The problem solvers", nos dice Arendt poéticamente, "who lost their minds because they trusted the calculating powers of their brains at the expense of the mind's capacity for experience and its ability to learn from it, were preceded by the ideologists of the Cold War period". Y es que a pesar de sus claras diferencias, ya que la imagen carece de la estructura teleológica que caracteriza a las ideologías totalitarias, ambas modalidades de la mentira organizada desembocaron en la enajenación de la experiencia de la realidad intersubjetiva. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿qué rasgos, si algunos, comparte el fenómeno de la posverdad con estas otras dos modalidades de la mentira moderna? O sea, ¿es posible ver más allá de esta o aquella noticia falsa que nos podamos encontrar en las plataformas sociales y considerar la posverdad como una encarnación de la mentira organizada, así como la concibe Arendt? Puesto que al examinar en detalle los mecanismos cibernéticos que sostienen y alimentan la posverdad, nos encontramos con que, aunque de manera novel, el fenómeno redunda en un aislamiento sistemático de la experiencia fenomenológica de la realidad, mientras que suple en su lugar un mundo artificial de información capaz de explicar todo evento y acontecimiento a partir de premisas preestablecidas por algoritmos y experimentadas frente a la soledad resplandeciente de una pantalla. Con eso termino.